En las últimas tres clases hemos estado argumentando a favor de la existencia de Dios. Hemos visto que es lógico creer que Dios existe. Aún así, estaremos estudiando algunas objeciones a los argumentos presentados y estaremos hablando un poco más de quién es ese Dios que existe, qué atributos tiene, qué carácter tiene. Acompáñenos en la clase de hoy y aprenderemos un poco más de Dios. El Dios que se describe en los argumentos que vimos, ¿cómo es? ¿Cómo es ese Dios? Bien, veamos. Ese Dios que se describe en los argumentos que mostramos es un Dios poderoso. Entonces, aquí yo le puse como título el Dios que adoramos. O sea, el Dios que adoramos es poderoso. Bien, entonces leemos. El argumento a partir de la creación, ya ese argumento lo vimos, el argumento a partir de la creación prueba no solo que Dios existe, sino que tiene poder. No solamente que existe, sino que tiene poder. ¿Qué tanto? Bueno, es todopoderoso, ¿ya? Es todopoderoso. Entonces, o como se le llama también, omnipotente. Entonces, o la traducción hebrea, El Shaddai. ¿Ya? Entonces, prueba no solo que Dios existe, sino que tiene poder. Su energía tiene que ser mayor que toda la que haya tenido a su disposición la creación completa, imagínense. Pues Él no solo causó todas las cosas, sino que las mantiene juntas y existentes, e incluso sostiene su propia existencia. ¿Ya? La, 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 la sostiene, mantiene, como dice Colosenses, Él sustenta, ¿verdad? Todas las cosas, las sustenta Cristo. Y entonces nosotros vemos aquí que los argumentos a partir de la creación, inclusive los que son cosmológicos, obviamente de una vez nos hablan, si defendemos un Dios creador a ese nivel, entonces tiene que ser un Dios poderoso, un Dios poderoso. ¿Qué nivel? Todopoderoso, pero eso vamos a ir viéndolo también cuando detallemos los atributos. Ahorita estamos nada más planteando el Dios que se presenta allí, unas objeciones que se hacen muy comunes, y luego entonces entramos en los atributos. Como dije, esta es una clase intermedia. Bien. ¿Cuál es la objeción que se plantea? Dios es poderoso, Dios, o sea, en otras palabras, Dios todo lo puede, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Salen de una vez los escépticos, los ateos, y hacen esta objeción que vamos a ver a continuación. Salen con eso. Y salen según ellos, con un razonamiento o una pregunta que destruye a cristianos, y muchos cristianos se vuelven locos. ¿Puede Dios entonces, si es todopoderoso, escuchen, o sea que todo lo puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? Entonces el cristiano trata de responder, ay, Dios, puede ser una montaña tan grande que no puede moverla. Y dice el cristiano, sí, claro que puede. Entonces responde el escéptico, ¿puede hacer una montaña tan grande que no puede moverla? Si el cristiano responde que sí puede hacer esa montaña, entonces no es todopoderoso porque no podría moverla. ¿Ya? Y si responde que no puede moverla, pero sí puede hacerla, ¿ya? Entonces también habría una contradicción allí. ¿Ya? Eso se pregunta mucho también. A mí me han hecho esa pregunta varias veces. No sé si a usted alguna le ha hecho la pregunta. Esa pregunta es del mismo tipo de preguntas como esta. Acá, si Dios es todopoderoso, ¿puede pecar? Y entonces muchos, ese es uno de los argumentos más inútiles que he escuchado, pero dice, si Dios es poderoso y todo lo puede, o sea, que puede hacerlo todo, ¿podría pecar? Entonces, nosotros sabemos que Dios no puede pecar. Entonces, cuando tú dices, no, no puede pecar, entonces dice, entonces no es todopoderoso porque eso no lo puede hacer. No sé si alguien ha escuchado eso. El problema es, voy uno por uno, pero el problema es de la montaña inamovible. Es simplemente que hay una contradicción, hay un problema lógico en esa pregunta. Entonces, obviamente no se va a poder, no porque Dios no pueda, sino que Dios, que fue el que inventó también la lógica y todos por decirlo así,
todos los códigos de cómo se maneja el mundo y cómo funciona la creación, o sea, no puede ir en contra de esa creación, de ese diseño inteligente, no puede, o sea, porque es irrazonable, es ilógico, entonces es contradictorio. Entonces, por eso la respuesta es que es un cuestionamiento o una pregunta carente de significado. Es como preguntarse lo siguiente: ¿hay algo que sea más que el infinito? O sea, ¿qué, por ejemplo, qué es el infinito? ¿Qué es la infinitud? ¿Tiene límites la infinitud? No, no tiene límite. Entonces, ¿qué? Si no tiene límite, quiere decir que no sabemos hasta dónde abarca la infinitud, lo infinito. Ahora, si yo pregunto, ¿habrá algo más allá de lo infinito? Seguiría siendo infinito, no sería algo más allá de infinito porque seguiría siendo infinito porque el infinito no tiene límites. Eso que sería más allá sería parte todavía del infinito. O sea, no tiene sentido esa pregunta. No podemos preguntar, ¿hay algo más que el infinito? Bueno, de ese mismo sentido, en ese mismo sentido es la pregunta que si Dios puede hacer una montaña tan grande que Él no pueda moverla. No tiene sentido. Es un absurdo. Entonces, antes de ponerse usted a buscarle la explicación a las personas y decirle, no, mira, sí, Él todo lo puede, pero eso sería, usted dice, no, simplemente es un error de razonamiento. O sea, y Dios en su perfección es un ser lógico. Es una pregunta ilógica. Así que simplemente no hay ni siquiera que responderla porque la pregunta está mal hecha, está mal formulada y no puede responderse por la misma pregunta en sí. Bien, pero vamos a pensar en otro ejemplo también. ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? Esa es otra pregunta que hacen también. ¿Puede hacer Dios un círculo cuadrado? No, bueno, si Dios fuese omnipotente, todo lo puede, o sea, que lo puede todo, entonces Él podría hacer un círculo cuadrado. ¿Ya? Sí, volvemos a lo mismo. Es una imposibilidad lógica. ¿Por qué? Porque Dios determinó su sabiduría qué es un círculo y qué es un cuadrado. Entonces, un círculo es una cosa, un cuadrado es una cosa. No puedes mezclar esas dos cosas porque un círculo es un círculo que cumple con una especificación y el cuadrado es otra cosa que cumple otra especificación dentro de la geometría y que las mismas reglas vienen primero desde la creación, de la revelación natural que Dios ha mostrado, donde vemos toda la naturaleza, cómo funciona, al menos lo que podemos ver. Y lo segundo es porque sabemos que si creemos en Dios, como ya hemos probado que Dios existe, entonces sabemos que Él es un Dios del razonamiento, un Dios inteligente, un Dios que es todo sabiduría y que las reglas mismas de de la lógica, proviene de Él. Entonces, ya, de hecho, inclusive miren, para que sepan, eliminando a Dios, la pregunta sería ilógica. O sea, explico. O sea, si eliminamos a Dios de la ecuación, simplemente haciendo la pregunta sin creer en Dios y que, bueno, se puede hacer un círculo cuadrado, no habría, eh, ¿cómo se llama?, posibilidad de que se pueda hacer eso. Entonces, hay un problema allí. Así que eh, nuestro Dios es todopoderoso, se han mostrado los argumentos a favor de la existencia de Dios y se ha probado que es un ser todopoderoso. Entonces, no, esta objeción es inválida. Ok, pasemos entonces a otras cosas que mostró la argumentación que hicimos. Es inteligente. ¿Se acuerdan el argumento del diseño inteligente? Obviamente, todo diseño inteligente necesita o requiere un diseñador. Estamos hablando ahí del ejemplo del relojero que hace el reloj, que eso es una cosa con un sistema que no va a aparecer un reloj ahí en una planta. Se ve que hay un diseñador detrás de un sistema tan complejo, o una computadora. Ya hablamos de esos ejemplos. Entonces, quiere decir que nuestro Dios es inteligente. Llevándolo más allá, porque ahorita estamos viendo lo que los argumentos muestran, repito, luego veremos entonces ya este atributo va a ser la omnisciencia y omnisapiencia de Dios. Pero viéndolo ahorita aquí nada más, estamos hablando de que Dios entonces es inteligente. El argumento a partir del diseño nos muestra que aquello que causó el universo, no solo tuvo gran poder, sino además gran inteligencia. Dios conoce las cosas, inclusive las que no podemos entender.
Porque nosotros somos finitos y Él es infinito. Entonces Dios sabe todo lo que hay que saber acerca de la manera que pensamos, en que pensamos, porque también diseñó nuestros cerebros. Por eso conoce nuestros pensamientos. Por eso es omnisciente y omnisapiente. Es un Dios inteligente. Pero ojo, no nos confundamos, no es inteligente de la manera burda, ¿no? De que no, esta persona es inteligente. No, Dios es la inteligencia. ¿Me explico? Entonces, tengamos eso. Tampoco veamos como algo de que no, Dios es inteligente, como, bueno, ¿quién será más inteligente? Jorge o Dios. No, no hablamos en ese, hablamos de inteligencia superior, o sea, de la inteligencia, es de la inteligencia. Entonces, aún este argumento presenta objeción también. Y esta objeción que vamos a ver es una objeción que siempre hacen, y más a nosotros que ya pasamos por el curso de teología reformada, es una objeción que siempre hacen contra los calvinistas, eh, y que yo también formularía una objeción contra los arminianos también, si me basara en su punto de vista. Hay una cosa que es determinismo o fatalismo, y es lo que vamos a ver a continuación en la objeción, que se confunde esto. El determinismo es que todo lo que tú vas a hacer ya ha sido determinado. Tú simplemente estás cumpliendo tu rol en la obra de teatro, pero ya está escrito lo que vas a hacer y se te ha determinado que tú hagas eso y no puedes hacer otra cosa que lo que se ha determinado que hagas. ¿Ya? Fatalismo va por ahí mismo. Todo lo que ha de suceder va a suceder porque así está diseñado, está escrito. Entonces, ¿cuál es la objeción? La objeción es esta, y ahí va a ver si ustedes la han escuchado. Si Dios sabe todo y su conocimiento no puede cambiar, si todo está predeterminado y no hay libre albedrío, entonces, si Dios sabe todo y su conocimiento no puede cambiar, entonces todo está predeterminado y no hay libre albedrío. Entonces también se ha escuchado esa objeción también, muy común. Y obviamente cuando dice que, bueno, que Dios a los que antes conoció, a eso predestinó, y entonces el Señor elige, y entonces deja a otros sin elegir, y la gente dice, entonces, y si a mí no me eligió, entonces yo no voy a andar así porque yo no soy elegido. Y toda esta discusión que se forma tiene que ver también con esta objeción. Ahora, ¿qué quiere decir? Hay una cosa sencilla, y la gente confunde aquí el asunto de que Dios conoce todo con que Dios determina todo. Por ejemplo, Dios sabe, por poner un ejemplo, Dios sabe a la hora que, por poner un ejemplo sencillo y facilito de entender, Dios sabe a la hora que Augusto se va a acostar a dormir hoy. Él no está haciendo que él se acueste a esa hora que él sabe que Augusto va a dormir. Él simplemente sabe que Augusto dormirá a esa hora, pero Augusto va a dormir a esa hora porque él decide dormir a esa hora. Hay mucha gente, y yo la verdad, le voy a decir algo, y siendo honesto, yo no entiendo cómo la gente se confunde con que Dios sepa todo, que lo piensen de manera que él determina todo. No sé si me entienden. O sea, para mí no tiene ningún problema. Esta es una objeción que la puse porque sé que mucha gente se la hace, pero en verdad yo no, esta objeción la encuentro sin sentido, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que tú haces y otra cosa es el conocimiento de Dios. O sea, que Dios conozca lo que tú vas a hacer y que Dios conozca hasta cuántos cabellos tú tienes, que Dios conozca todas tus arrugas y que Dios conozca cuántos años y días y horas y segundos vas a vivir, no hace que Él sea el que te mate en ese momento, cuando mueras. ¿Me entienden? O sea, el conocimiento de Dios no es incompatible con lo que tú haces. O sea, no es que, no sé si me explico, no es determinismo. No es que Dios dijo, bueno, Augusto va a vivir 86 años con 3 días, 4 horas y 8 segundos. Y eso va a pasar así porque Él lo determinó y no importa lo que Augusto haga, si puede comer como un puerco, puede hacer lo que sea, porque ya está escrito que Él va hasta los 86 años va a vivir. O sea, no se trata de eso. Dios sabe todo, lo que vas a hacer incluso. Sin embargo, tú haces y eres responsable de tus actos y vas a hacer como tú quieras hacer. Dios lo sabe porque lo sabe todo. Él no te está llevando a hacer nada. Tú lo estás haciendo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que creemos en la elección, en la predestinación y esto? Recordemos que no es que Dios te dice, bueno,
tú vas a ser mi hijo y vas a ser escogido, y has sido escogido para salvación. Y tú dices, no, yo no quiero, no, yo no quiero. Y dices, sí, vas a servirme porque yo te escogí a ti para el cielo y a fulano para el infierno. Y tú vas a... No, porque muchas veces hacen ese muñeco de paja de nuestra fe reformada y calvinista. Lo cierto es que esto se da de esta manera. Nosotros perdimos, y eso ya se habló en los primeros cursos, en primeras clases de teología de la adoración, cuando hablamos de la pérdida de propósito, la pérdida de identidad. ¿Recuerdan lo que estuvieron? Que simplemente cuando el hombre cayó en el Edén, entró en esa amnesia espiritual, olvidó su propósito, olvidó para qué fue creado, entra en esa amnesia. Esto es sencillo. Todos entonces a partir de allí merecemos la muerte y la condenación. ¡Boom! Eso está clarito. Estamos todos en eso claro ya. Nadie se salva. Dios decide salvar a unos, elige a unos para salvación. Y lo único que él hace no es que él te obliga aunque tú no quieras. Claro que ninguno quiere, pero no es que nos obliga. Él lo que nos hace es que con su Espíritu Santo, cuando nos regenera, él nos hace ver su gloria. Entonces nosotros podemos recuperar, como que dice, salir de esa amnesia y decimos, wow, espérate, es que sí, yo nací para servir a Dios, yo nací para vivir mi vida glorificando a Dios. Entonces ya yo cambio o sea, el Espíritu Santo cambia mis, ¿cómo se llama? Mis disposiciones. Ahora yo quiero hacer lo que le agrada a Dios. Ahora yo quiero servir a Dios, no, no obligado. Él me mostró lo que yo era en mis antepasados cuando estábamos en el huerto. Él me mostró eso y eso yo lo quiero recuperar porque Él me permite, por medio de la obra de Cristo, recuperarlo y yo quiero eso. No estoy siendo obligado ni estoy en contra de mi voluntad. Simplemente se me permitió ver lo que era. Y gustosamente entonces voy tras Cristo a imitarlo. No sé si me entiende. O sea, que ese muñeco de paz que hacen y que, bueno, entonces Dios te escogió y si tú no quieres, Dios te escogió y bueno, allá te lleva de todas maneras la fuerza y el que quiere, una vez ya yo dije, el que quiere buscar a Dios y Dios le dice, no, tú no eres escogido, entonces lo deja fuera. No, no se trata de eso. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que nadie quiere a Dios, nadie busca a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Simplemente esto lo que significa es que Dios cambia nuestras inclinaciones, nuestras disposiciones. ¿Cómo? Mostrándonos lo que fue el diseño para nosotros. El diseño original, el plan de Dios para su creación, que el hombre fuera el representante de la gloria de Dios aquí en la tierra. Eso lo recuperamos. Entonces, yo quiero eso, sin estar obligado. Así que tampoco funciona esta objeción en el sentido contra el calvinista. Bien, avancemos entonces. Dios es moral. O sea, el Dios que adoramos es un Dios moral. La existencia de la ley moral en la mente de un legislador tal nos demuestra que Dios es un ser moral. ¿Por qué? Porque obviamente la ley moral es algo que se escapa de nosotros, porque no llegamos a, por ejemplo, los 10 mandamientos. Si la ley moral fuera de nosotros, legislada por nosotros, créanme, si la ley moral fuera legislada por nosotros, por un hombre normal, ¿saben qué? Fuera una locura, porque ¿qué hombre le daría una ley que no puede cumplir para matarse el mismo, para condenarse el mismo? Es ilógico. Nadie puede cumplir los estándares de la ley moral de Dios, nadie. Y como eso está probado, nadie, por eso fue que Cristo vino y Cristo cumplió la ley, ¿ya? Cristo cumplió la ley, siendo el único hombre y que cumplió la ley. Obviamente sabemos que era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, por eso él es el que puede hacer la expiación, el que puede hacer la obra de redención para nosotros. ¿Por qué? Porque Él sí puede hacerlo, ya que Él es como nosotros, pero también Él es Dios. Entonces, ahí nosotros vemos que solo Él pudo cumplirlo, nadie más. Entonces, es ilógico que una ley moral pueda ser legislada por hombres que no pueden cumplirla sin ninguna excepción. O sea, podríamos aceptar ese argumento si hubiese un rey que la dictó terrenalmente y que ese rey la cumplió. Eso no pasa. Entonces sería también un asunto ahí que no tendría sentido. Bien, dice, Él sabe, Dios, la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero no solo es moral, porque aquí es donde está la cosa. Dios no es que manda los 10 mandamientos porque Él es moral, sino porque Él es bueno. Los 10 mandamientos nos conducen a la bondad. O sea, acuérdense que se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bueno. Eso es bueno.
Entonces, él sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero no solo es moral, sino que él es bueno. Aquello que crea cosas buenas debe ser bueno en sí mismo. Una causa no puede causar lo que no es. Así pues, Dios no es solo un ser moral, sino que él es bueno. O sea que aquí vemos dos cosas. El Dios que adoramos es moral, pero también el Dios que adoramos es bueno. ¿Qué objeción se plantea aquí? La objeción que se plantea aquí es, algunos dicen, como Bernard Russell, que fue un ateo muy famoso, y uno de los que creo que mencionamos, una de las clases de los argumentos a favor de la existencia de Dios, pero bueno. Por ejemplo, tiene este pensamiento que la ley es arbitraria, o sea, caprichosa, un tanto injusta, o trasciende a Dios, o sea, que va más allá de Dios. Inclusive, Bernard Russell propone que inclusive hasta Dios se sujetaría, de existir Dios, hasta Dios se sujetaría entonces a esa ley moral. Imagínense, la locura que se habla. Y al decir que es caprichosa es porque simplemente no fue legislada por ningún ser en específico, simplemente la naturaleza del universo legisla y hasta Dios entonces se sometería a esa ley. El problema es que, como vimos, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y Dios es un ser perfectamente moral y perfectamente bueno. Entonces, nosotros obviamente, si probamos la existencia de Dios, si además de eso comprobamos históricamente que Jesús, Dios encarnado, estuvo con nosotros, y eso está probado por la historia, entonces obviamente creemos a lo que él dijo, y si creemos a lo que él dijo, creemos a su palabra, y si creemos a su palabra, entonces creemos lo que dice Romanos 1, ¿ya? ¿Y qué dice Romanos 1 de eso? Que él puso una ley moral en todos los corazones de todas las personas. Entonces la ley moral se arraiga en la bondadosa y amante naturaleza de Dios, de él viene. Y esto entonces obviamente no es algo que trasciende a Dios, sino que es algo inherente. Por eso inherente es algo que le pertenece en esencia, que es esencialmente con el ser, ¿no? O sea, la bondad, la moral perfecta está en Dios. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Oh, tremendo. No sé si, creo que le hayan prestado atención a eso. Qué tremendo. Entonces pueden ver allí lo que yo acabo de decir ahorita de que nadie haría una ley que no puede cumplir. Los judíos tenían la ley escrita, se las dio Moisés de parte de Dios. Ahí está. Y no la pudieron cumplir. Aquí lo dice Pablo. Ahora dice, bueno, los gentiles no tienen la ley, así que andan por ahí, pueden hacer lo que sea, porque ellos, al no tener ley, o sea, la ley es para los judíos, entonces ellos son los que tienen que no matarán, no robarán. No... Pero espérate, aquí dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que los gentiles, o sea, que no son judíos, tienen la ley escrita en sus corazones. O sea, que en su corazón, a nivel mundial, todas las tribus, pueblo, nación, todos, todos tienen escrito, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio en su corazón. Una pregunta que yo, cuando la gente dice, pero Pablo, pero los 10 mandamientos, entonces, porque no fueron dados a los judíos, y antes de eso, yo digo, bueno, es que Génesis me muestra en el capítulo 4 que Caín cometió asesinato y eso fue pecado. Entonces Caín tenía que esperar a ser condenado hasta Éxodo 20. ¿Me explico? Ahora, ¿qué judío había en Génesis 4? Háganse la pregunta, no había, ya. Entonces,
De hecho, la Biblia creo que el primero que menciona a Abraham, que es hebreo, es Abraham, hebreo, ni siquiera judío. Judío viene después, ahí viene de Judá. Imagínense, o sea, después de Judá, ahí es que viene entonces judío. Pero Pablo entonces está diciendo que simplemente todas las personas, porque aquí obviamente la carta de los romanos está escribiéndole a judíos y a gentiles que están en la iglesia de Roma y están ahí teniendo unos conflictos en cuanto a legitimidad en el evangelio. El asunto es que, seguirme del tema, está probado aquí entonces. Obviamente, como ya probamos la existencia de Dios y probamos que Cristo fue Dios encarnado, el Hijo de Dios, para que no se me confunda, y entonces la palabra entonces pasa a ser cierta también, lo que Cristo dijo. Como él mismo dijo, yo hablo lo que el Padre me da que hable, lo que el Padre me dice que yo diga. Entonces, estas palabras él las habla, se lo habló a los apóstoles, el apóstol escribe, entonces yo tengo que creer en esto que está diciendo Pablo, que todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, la moral no viene del hombre, la moral viene de Dios, que es un ser perfecto. Y él dice cómo debe la humanidad andar para que podamos. De hecho, la moral es para que convivamos bien. Si todos obedecieran los 10 mandamientos como son, pues acuérdense, esos 10 mandamientos se derivan en un montón de mandamientos porque, claro, el no matarás involucra a Jesús, habló de que inclusive airarse contra su hermano, hablar mal contra su hermano también es no matarás, o sea, es matar, o sea, que no matarás aplica todo eso. Y ven todas las reproducciones de cada, dice, bueno, no cometerás adulterio, pero si eres un lujurioso, ya eres un adúltero. O sea, ahí entonces va expandiendo lo que no es nada más 10 mandamientos así tal cual, sino que esos mandamientos tienen ramificaciones que, por ejemplo, no robarás, pero si engañas, digo, si te copias un examen, robaste porque eso no era tuyo. Y así cada mandamiento se va a desglosar. Honrar padre y madre tiene un montón de cosas. Si hablas mal de tu padre, si le respondes mal, si eres un mal ejemplo para la sociedad y tu familia se ve manchada por eso, no es honrar padre y madre. O sea, hay un montón de cosas, no es nada más los 10 mandamientos y como la gente lo ve. Son muchas cosas. Cosas que el hombre no puede cumplir en su condición caída. Y eso es importante que lo sepamos. Entonces la moral es dictada solo por un legislador que puede ser perfecto, porque si alguien cumple la ley moral de Dios o la ley moral, inclusive humana, a la perfección, créame que sería un ser perfecto. Pero ya usted sabe la respuesta a eso. No existe. Bien, avancemos entonces. El Dios que adoramos entonces es un ser necesario. Ya estuvimos hablando que necesario es que hablamos de un ser contingente que no puede no existir. Todos los que estamos aquí podemos no existir. Todos los que estamos aquí pudimos no existir y ya, no hay problema, no pasa nada, el mundo sigue adelante. Si yo no estoy aquí, usted estuviera yendo a otra iglesia o tú estuviera en el mundo, o sea, eso ya no sé, pero yo no soy necesario. Sin embargo, un ser necesario, que es Dios, no puede no existir. Si Él no existe, no existe nada. Entonces, ese es un ser necesario. Entonces, recordemos que la existencia necesaria significa que Él no puede no existir. De modo que no tuvo comienzo ni fin. Pero también significa que Él no puede llegar a ser. Ojo, como no tiene comienzo ni fin, llegar a ser sería un fin en sí, sería una meta. Él no puede llegar a ser. Por lo tanto, entonces Él es inmutable. Él es inmutable. ¿Por qué? Porque como Él no puede llegar a ser, él debe ser como es todo el tiempo, siempre debe ser como es, y no puede tomar algo nuevo, cambiar algo nuevo o nada de eso, ¿no? Porque si puede cambiar, entonces ya no es un ser necesario y tampoco entonces quiere decir que era como es, porque ya hay un cambio, se añadió un cambio. Entonces, eso, el ser necesario elimina todo cambio en el ser de Dios y lo hace entonces ser inmutable. Pero como tampoco puede morir, ni cambiar, ni envejecer, nada, entonces lo hace eterno. O sea, el ser necesario involucra estas cosas. Si Dios es necesario, entonces es un ser necesario. Recuérdense hablando ya en qué sentido necesario, ¿no? Que no puede no existir. No es necesario como, bueno, mi sueldo es necesario. No, no hablo de eso.
Dije, mi celular es necesario, no, hablo del ser necesario ontológicamente. O sea, no puede no existir. Entonces, si él no puede no existir, entonces no puede cambiar, porque debe ser inmutable. Pero también como él no puede no existir, no puede morir, entonces lo haría eterno. ¿Ya? Y al mismo tiempo, eso lo hace ser un ser sin límites. Entonces, el ser necesario involucra que Dios es inmutable, igual, repito, vamos a verlo luego en detalle los atributos de Dios, pero ya sabemos entonces con esta parte que es entonces inmutable, eterno e ilimitado. También tiene una objeción. Antes de la objeción vamos a ver todavía un poquito más. Sí, porque esto casa larga. Entonces, un límite significa no ser en algún sentido. Por ejemplo, yo le digo, Augusto tiene un límite en estatura. Menciono a que veo aquí primero en pantalla, así que no, no la tengo con nadie. Quiere decir que si yo digo que hasta ahí, él no va a ser más de allí, entonces eso es un límite. No, él no puede ser más alto de eso porque ya llegó a su límite. Entonces, en el caso de Dios, no tiene límite porque Él es infinito. Entonces, además de que no puede limitarse tampoco en espacio y tiempo, no puede limitarse al aquí y ahora, entonces puede estar en todas partes. ¿Qué atributo entonces alude allí? La omnipresencia de Dios. Entonces tenemos allí también que Dios es omnipresente. O sea, al ser necesario, es infinito, es omnipresente, es eterno, es inmutable, y entonces eso lo hace ser necesario. En todas partes está, en todos los tiempos está, y todos estos atributos entonces se entiende cuando comprendemos que Él es necesario. O sea, todo esto va de la mano con que Él es necesario. Si no entendemos en qué sentido es necesario, no podemos entender entonces por qué Él posee estos atributos. Un atributo es algo que en esencia es, ya para que sepan, de repente, no había tocado el significado de la palabra porque iba a dejarlo para la siguiente clase que entramos son atributos de Dios, así que, pero es algo, es lo que define a alguien en algo en esencia, es un atributo, ¿no? Igual la definición más amplia, vamos a verla, hoy es una de Matthew Layton, que es buenísima, una definición un poquito larga, pero es muy buena, de lo que es la inmutabilidad, digo, los atributos de Dios. Estoy acá con lo que estamos viendo. Seguimos, y para ver, creo que sí, vamos a ir acabando. La objeción entonces es esta objeción que a quien se la han hecho tal vez a algunos, tal vez, dependiendo con cuánta frecuencia usted trate con ateos, pero dice, si Dios es eterno, hay dos preguntas que van de la mano, ya vamos a ver la primera. ¿Cuándo creó al mundo entonces? Entonces, ¿cuándo creó al mundo? Hay gente que empieza a pensar, bueno, en la eternidad, en la mitad de la eternidad Dios creó el mundo. Es una locura, no se puede ver de esa manera. Entonces, Dios no creó el mundo en el tiempo. Escuchen esto. Él es el responsable de la creación del tiempo. Por eso, inclusive, cuando uno dice que Dios no existe, hasta en un sentido, es verdad, Dios no existe. Porque Dios es. Podemos decir que Dios existe sin ningún problema. Pero lo que define más es Dios es. En Juan 8, versículos del 54, se voy en adelante. Dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no lo habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero si le conozco y guardo su palabra, vuestro padre Abraham, escuchen, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Wow, eso ya hay mucho allí. Entonces dice, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Dice Jesús en el versículo 58, en verdad, escuchen esto, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo existía, antes que Abraham naciera, yo nací. Yo soy, dice. Yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Eso está hablando de que Dios es eterno y en la eternidad no hay tiempo. Es decir, entonces, ¿cuándo Dios creó el mundo? Es decir, ¿cuándo Dios creó el mundo entonces?
entonces simplemente sería un problema lógico también. ¿Por qué? Bien, si yo digo, ¿cuándo fue que Jorge puso a grabar la clase? Ok, ya entonces quiere decir que ya estamos hablando de ese cuándo. Supone que hay un punto, como dice aquí, concreto para que empiece una acción. Se da una acción y va a traer una reacción. O sea, ok, ¿cuándo empezó a grabar la clase? Bueno, después que oraste, que oraron o que oró él mismo. Ok, ¿y cuándo fue que oró? Bueno, fue en la noche. ¿Y a qué hora en la noche? O sea, ya nos va a situar en un tiempo. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuándo? Si cuándo Dios creó, es una pregunta ilógica hablando en eternidad, porque la eternidad no tiene tiempo. Entonces, si cuando Dios creó el mundo, simplemente no tendría respuesta, porque el mundo en la eternidad no hay tiempo. Entonces, sabemos que Dios creó el tiempo para el mundo, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos que entender la eternidad de Dios en un sentido correcto. Pero hay otra objeción. Si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo, existente, no existente, fuerte y débil. Esto lo dicen porque bueno, ¿se acuerdan lo que les respondí? Le dije hace un rato sobre que Dios, si Dios todo lo puede, entonces puede pecar, ¿se acuerdan? Le dije que lo íbamos a ver después. Bien, eso lo vamos a ver con esta objeción. Dice, si no tiene límites, decir que Dios no es malo es establecer los límites, ¿cierto? Ahí le establecemos un límite. Si decimos que Dios no puede pecar, le ponemos otro límite, entonces ya no sería ilimitado. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuál es el problema con esta pregunta? Es lo mismo, es una pregunta ilógica. ¿Por qué? Porque el mal es una imperfección, al igual que la debilidad, la ignorancia es una imperfección, eh, la muerte es una imperfección, por eso es que tampoco puede morir. Cuando hablamos de que Dios no tiene límites, que quiere decir es que Dios es ilimitado en sus perfecciones. Porque ¿saben qué? Uno de los atributos de Dios es que es perfecto. Entonces, como Él es perfecto, o sea, él entonces no puede tener límite en cuanto a sus perfecciones. Por lo tanto, él dejaría fuera lo que serían las imperfecciones. Él no puede tener imperfección porque él es un ser santo, santo, santo. Es perfecto. Entonces la imperfección no se puede porque va en contra de lo que él es. Entonces no se trata de que él no pueda pecar. Es que como él es santo, la santidad excluye, la santidad perfecta, la de Dios, ¿no? Excluye el pecado. No puede darse santidad y pecado al mismo tiempo. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí yo resumí, el mal es una imperfección. Pablo, dice que la debilidad es una perfección, sí. De hecho, el hombre se cansa después cuando Dios lo castigue, le dice, con el sudor de tu frente, y la tierra te costará que la tierra te dé su alimento. Ahí está, se cansará, entró la debilidad, entró la enfermedad, cuando sabemos que por el pecado entró la muerte, y la muerte obviamente, el final, al fin y al cabo, como vimos en la clase el lunes, también es una enfermedad y es la que te va a matar, pues, por decirlo así. Entonces, todas las imperfecciones se excluyen del ser perfecto, por eso no puede tener no puedes, es limitado, perdón, ¿cómo lo digo? Es limitado en cuanto a esas imperfecciones, porque no puede ser. Es ilimitado entonces en sus perfecciones. Ahí sí es ilimitado. Es ilimitado en cuanto a su poder, en cuanto a su santidad, en cuanto a su inmutabilidad, en cuanto a su santidad, en cuanto a su bondad. O sea, ahí entonces podemos seguir numerando. Bien. Otra objeción entonces, si Dios es necesario, hay gente que dice, bueno, si Dios es necesario, el mundo también es necesario, porque necesitó hacer el mundo para entonces él demostrar que él es un ser necesario. Hay otros que dicen, bueno, si Dios eh, eh, al fin, ¿por qué necesita hacer al hombre si sabía que le iba a traicionar? O por qué hacer el mundo pues, caído si sabía o por qué creó a Satanás si sabía que le iba a traicionar? Simplemente porque él es Dios y le dio la gana. Le dio la gana. Pero el que él sea un ser necesario no hace que el mundo sea necesario, porque él pudo no hacer el mundo, él pudo no hacernos a nosotros, él pudo no haber creado a Satanás, o bien pudo haber creado un mundo diferente, o bien pudo haber creado 3 mundos diferentes. O sea, ya eso sería meterse en cosas que no nos competen.
Lo que sí podemos decir es que lo que dice aquí, esto supone que un ser necesario debe hacer todo lo que haga necesariamente, pero al decir que es un ser necesario, se dice que él debe ser todo lo que él es, no que él debe hacer todo lo que debe hacer. ¿Ya? Y eso es con respecto también a lo que hablamos antes de que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe y tú lo haces. En el determinismo es que Dios lo hace, que hace que tú lo hagas. Dios hace que tú lo hagas y en la doctrina correcta es que Dios sabe que es lo que vas a hacer y tú lo haces. Y lo vimos acá. Entonces, el ser necesario lo involucra a él. Ahora, no podemos decir que él necesitara crear. No podemos decir porque él bien pudo no crear. O sea, eso está en su lista de opciones. Él debe ser como es, aunque pueda hacer lo que le plazca en la medida que no contradiga su naturaleza. ¿Qué contradice su naturaleza? El pecado, la maldad, todo esto. Así que ahí entonces tenemos respuesta a esta objeción también, que es menos usual, pero también por ahí sale. Dios es único. Ya, ahora sí vamos a ir terminando. Hemos dicho que Dios es todopoderoso, omnisciente, todo bueno, infinito, increado, inmutable, eterno y omnipresente. Pero ¿cuántos seres como él puede haber? Imagínense, porque si hay dos, entonces serían dos seres infinitos. No puede ser, porque dos seres que, o sea, uno abarcaría el otro. No puede haber dos seres infinitos. ¿Me explico? No puede haber dos seres omnipresentes. Él es una clase de único por definición. Si hubiera dos seres limitados, ¿cómo distinguirlos? Si no tiene límites que definan dónde termina uno ni dónde empieza el otro. O sea, imagínense eso, ¿cuáles son los límites? Entonces, porque uno le pondría límite al otro y el otro entonces ya no sería ilimitado. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces, si no tienen límites que definan dónde termina uno ni dónde empieza el otro, de igual manera entonces ninguno podría empezar o terminar. Solo puede haber un ser infinito y no dos, ni otro, ni otros. Sería, entonces, por eso nos lleva a que Dios es único. Objeción. La objeción que se hace en los escépticos, ateos y compañeros es, si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causa Dios? O sea, si Dios existe y si es único, ¿cómo va a ser único? ¿Quién lo creó? ¿O de dónde salió? ¿O si él se hizo a él mismo? Bien, el argumento no dice que todo necesita una causa. Por eso cuando vimos lo de la causa incausada, lo del motor inmóvil, lo que dice es que todo lo que tiene principio tiene una causa. Y ya vimos que Dios no tiene principio, por lo tanto no necesita una causa. Solo los seres finitos necesitan una causa. Dios no tuvo comienzo, Él es infinito y necesario. Dios es la causa incausada de todas las cosas finitas. Si necesitara una causa, empezaríamos una regresión infinita de causas que nunca responderían la pregunta. Si decimos, no, que algo causó a Dios, diríamos, ¿qué causó a eso que causó a Dios? Y si eso también es causado, ¿qué causó a eso que causó a Dios? Y después diríamos, bueno, ¿y qué causó eso que causó a Dios? Y, y ya, imagínense, eso es una locura, una cosa sin sentido, irse al infinito, una regresión infinita ahí de causas. O sea, es una locura. Por eso es que Aristóteles, Tomás de Aquino y otros hablaban de la causa incausada o el motor inmóvil, el motor que mueve todo, pero que él no es movido por nadie. La causa que causa todo, pero él es causado por nadie.